SER Podcast. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy la otra factura eléctrica, la que pagan ellas, las eléctricas en bolsa. De traer esos beneficios extraordinarios que tienen las empresas energéticas, se lo pueden permitir y lo vamos a redirigir a los consumidores. Era el anuncio del presidente del gobierno, un plan para sustraer 2.500, 2.600 millones de euros de beneficios de las eléctricas a favor de los consumidores. Y ese debía ser el tamaño del castigo, 2.500, 2.600 millones. 48 horas después, las compañías eléctricas han perdido 7.000 millones de valor en bolsa. Y lo han hecho todas. Endesa, Iberdrola. Naturgy se ha salvado porque está siendo comprada por un fondo australiano, pero lo cierto es que también pierde ligeramente y ahora mismo la sangría de las eléctricas duplica al castigo que imponía el gobierno. Una a una. Endesa, su consejero José Bogas. Espero y deseo que, siendo medidas correctas, se consiga bajar el recibo de la luz, sin hacer barbaridades. Decía que esperaba que hubiera pocas barbaridades. La compañía Endesa debía encajar un castigo de 1.200 millones. Ha perdido 2.400 en bolsa. Lo mismo Iberdrola, Sánchez Galán. Yo estoy encantado de que podamos ir a contar todos y cada uno de nosotros nuestra versión, porque la versión que tenemos ahora mismo... El castigo del gobierno era 1.500 millones. Ha perdido más de 4.600 en bolsa. Y lo mismo Naturgy, Francisco Reynés. Nuestro objetivo es que durante los próximos 24 meses... que incluso siendo objeto de una oferta de compra por un fondo extranjero pierde 96 millones de capitalización. Es decir, 60 euros por megavatio hora. Los 11 millones. Lo que tenemos es un castigo extraordinario de las bolsas. Almudena Lopesino, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches. Nombre a nombre. Vamos a ir nombre a nombre porque el primero, el fundamental y el más castigado es Iberdrola. Iberdrola es la empresa eléctrica más grande del IBEX, pero en 2 días ha perdido más de 4.600 millones de euros de capitalización. Entre el lunes y hoy sus acciones han bajado un 7,35%. ¿Endesa? Es el valor que más se ha visto afectado en términos relativos por la decisión del gobierno, porque prácticamente todo su negocio está en España. Desde el lunes hasta hoy ha perdido un 11,5% de valor en bolsa y esto significa que las pérdidas son de 2.500 millones de euros. 11,5% acumulado, 6,3% ha perdido Endesa hoy. ¿Y Naturgy? Ha podido salvarse, como decías, porque está en mitad de una OPA y como hay una oferta que valora sus acciones en 22,07 euros, el anuncio del gobierno le ha afectado menos. En estos 2 días ha perdido un 0,4% y en capitalización bursátil se ha dejado 96 millones. 7.000 millones perdidos. La factura eléctrica de las eléctricas es extraordinaria en bolsa y plantea muchas preguntas. La primera y la fundamental es si los mercados están sobrereaccionando o si están leyendo con inteligencia que este puede ser el primer castigo, pero no el último, que puede haber más penalizaciones más adelante. Y la segunda es si se abaratan tanto, si pueden ser objeto de compra por parte de capital extranjero, como está ocurriendo ya con Naturgy. Directora de CMC Markets en España, Sara Carbonell, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Javier. ¿Es una sobrereacción del mercado o el mercado está leyendo que este no va a ser el último castigo al sector eléctrico? Bueno, yo diría que un poco un mix de las dos, ¿no? Efectivamente puede haber algo de sobrereacción, porque cuando se deshacen posiciones, pues luego hay mucho detrás en la psicología del mercado y incluso por parte de del sector más retail, ¿no? De los pequeños inversores, pero en realidad yo creo que la lectura está muy acertada, ¿no? Primero crea todo esto mucha inseguridad jurídica, porque al final, para muchos o para parte del mercado esto se entiende como un poco un intervencionismo, ¿no? Y luego además, como no sabemos lo que puede venir después, porque en principio estas medidas son de aquí a final de año, pero claro, como bien dices tú, pueden seguir ocurriendo, podemos ver más medidas de este estilo, al final crea mucha inseguridad jurídica, no solo para el mercado aquí en casa, sino también para inversores extranjeros, etcétera. Con lo cual, en realidad, todo este tema no es nada positivo para las eléctricas. Hoy hemos vivido, efectivamente, estos días, ¿no? Esta semana, algo, no sé si histórico, pero desde luego muy potente para la bolsa española. Y luego lo que comentabais es verdad, ahora están más baratas, pues puede ser una oportunidad para entrar. Ya no Claro. pienso en OPAs, pero ya pensando incluso en los oyentes, ¿no? Incluso en un inversor minorista,
pues quizá pues una oportunidad para entrar. Pero ojo, porque lo que yo creo es que en general de aquí a final de año vamos a ver mucha volatilidad en el sector. Por esos dos planos le pregunto, enseguida el inversor, pero primero el inversor grande. Una compañía como Endesa, que se abarata como se abarata, es Endesa ya italiana, pero Iberdrola es española. Iberdrola pierde un 11-12%, pierde 4.600 millones de capitalización. ¿Iberdrola puede con estas caídas estar invitando a una OPA extranjera? Hombre, puede estar invitando, pero también es verdad que la decisión, es decir, una OPA no se decide así en tan poco tiempo, es decir, es algo que está premeditado, que tiene un sentido estratégico. Es verdad que ahora hay muchos fondos internacionales que sí que tenían puesto un poco el punto de mira en este sector español, pero precisamente esta inseguridad jurídica puede hacer al revés, ¿no? E incluso ser un foco bueno como de rechazo, ¿no? Pero sí que es verdad que en realidad es atractiva. Yo más bien que a lo mejor OPA sí que diría atractiva desde un punto de vista de aumentar la exposición en la compañía por parte de grandes inversores, como dices tú, es decir, estamos hablando de fondos, etcétera, pero sin llegar a ser una OPA, ¿no? Desde un punto de vista de pequeño inversor, oiga, hoy Iberdrola es un 7,5% más barata de lo que era ayer. Sí, ¿Es una buena opción? Si uno tiene que pagar más en la luz, igual ganar más con las eléctricas en bolsa. Para muchos, o desde luego para mí, sí puede ser una oportunidad bastante atractiva porque efectivamente ahora entrar es muchísimo más barato. Pero ojo, no va a estar exenta de volatilidad o no van a estar exentas de volatilidad aquí a final de año, porque estoy segura, o bueno, no lo puedo decir 100%, pero intuyo que vamos a ver mucha noticia respecto al sector, muchas idas y venidas. Luego el sector también, lógicamente, tiene su respuesta, entre comillas, digamos, se revela, y eso lo que va a generar al final es volatilidad, con lo cual vamos a ver movimientos en los precios. Bueno, que el que tenga mucha aversión al riesgo, pues a lo mejor no es apto para ese tipo de inversor, pero sí que es verdad que ahora se vuelve una atractiva, sí. O sea, que un sector que tradicionalmente había sido tranquilo, el de las llamadas utilities, se acaba de convertir en sector de riesgo. Hablemos de dinero. Todo lo que estamos viendo, estos 7.000 millones perdidos en bolsa, y todo esto es el nervio de la bolsa. Pero hablemos de balances. 2.500, 2.600 millones iba a ser el castigo. Las eléctricas han ganado en un trimestre 1.903 millones. Esto básicamente significa que de los 12 meses del año, 4 van a trabajar para la factura eléctrica. Esto en términos de balance, ¿cómo las deja? Claro, efectivamente es muy buen apunte. De hecho, y analistas hablan de esto. Es que esto efectivamente va a impactar en sus balances y en sus cuentas, ¿no? Con lo cual eso también es lo que anticipa el mercado. Me refiero además a la reforma en sí, lógicamente. Entonces, al final eso ahora mismo tienen un futuro, como si dijéramos, más incierto, más complicado. Van a tener que afrontar esto. De todas formas, veremos. Yo creo que va a haber una respuesta probablemente por parte del sector. Y veremos cómo acaba todo, pero por eso digo que va a haber mucha volatilidad, vamos a ver muchas noticias y que desde luego, como bien decías tú, pasan de ser un poco como un sector muy defensivo, un sector que además está muy bien visto siempre por parte del mercado, de los inversores, a un sector que por lo menos de aquí a unos meses va a estar muy en el punto de mira y que se convierte, no sé si decir en arriesgado, pero desde luego en un sector que sí que va a tener mucha volatilidad y que ahora tiene un hándicap efectivamente en su balance y en sus cuentas, pues, en sus resultados. Directora de CMC Markets España, Sara Carbonell, gracias por estar esta noche aquí en Hora 25 de los Negocios y un abrazo. Gracias a vosotros, un abrazo. Desde luego, toda esta tormenta que hemos vivido y tenemos todavía que vivir, porque la reacción de las eléctricas va a pasar ahora por tribunales y está pasando ahora por la amenaza. Toda esta tormenta está todavía por descargar. La última se la contamos aquí anoche. El sector eléctrico, las nucleares, amenazan con un cierre desordenado. Cierre desordenado significa ir desconectando centrales. Es algo que ha provocado la alarma en el gobierno porque es un sector extraordinariamente regulado y el apagón de las nucleares está pautado y reglado ya hasta 2035. Pero las nucleares, las eléctricas, dicen ahora, podemos hacerlo de forma desordenada y hoy Red Eléctrica, el gestor del sistema, recordaba, lo hacía aquí Miguel Dubison, el director general de Red Eléctrica en España, esto puede violar la ley, esto puede llevarlas a tribunales a ellas mismas. No es la primera vez que una central solicita un cierre, si es que se produjese esa solicitud, y tal como la ley del sector eléctrico o el Real Decreto 1955 del año 2000 establece, es preceptivo un informe del operador del sistema que analice la viabilidad del cierre correspondiente. Si es viable, pues
tendrá camino, y si no lo es, pues lógicamente deberá permanecer en el sistema, sea el grupo que sea nuclear u otros que se han producido solicitudes en el pasado. La reacción de las eléctricas y la amenaza del cierre de nucleares las acaba de convertir todavía más en objeto de tormenta, en objeto de polémica y, por tanto, en objeto de volatilidad en los mercados, porque esta es la reacción del Gobierno, la de recordar que el cierre de una nuclear requiere informe preceptivo del Ejecutivo, visto bueno del gestor del sistema de red eléctrica y visto bueno del Consejo de Seguridad Nuclear para evitar fallos en el suministro eléctrico, en el que las nucleares representan el 22% de lo que ahora mismo consumimos. Pero es que además, los analistas expertos en el mercado están diciendo, si esa amenaza sigue adelante, lo que debiera hacerse es directamente intervenirlas. Lo dice uno de los hombres que más conoce el sistema eléctrico, Jorge Fabra, presidente de Economistas frente a la crisis. Estarían provocando una reacción que nadie queremos, que es la propia intervención de esas centrales, completamente amparada por el artículo 128 de la Constitución. Creo que han cometido una inmensa equivocación manifestándose de esa manera. Yo creo que han cometido una gran equivocación y parece mentira que se trate de profesionales y de empresarios los que están detrás de ese comunicado. Así que ahora mismo lo que el Gobierno ha hecho y lo que las eléctricas han respondido acaba de poner a un sector tradicionalmente tranquilo en el punto de nervio de los mercados. Y lo que el Gobierno había anunciado, 2.600 millones, acaba de costar a las eléctricas, también por su reacción, 7.000 millones en bolsa. Y esto no ha hecho más que empezar. Hora 25 de los negocios, seguimos. La nueva línea de 7.000 millones de euros de ayudas directas a las empresas y los autónomos de los sectores más afectados por la pandemia tiene dos compartimentos. Esta es la otra batalla legal. 7.000 millones de ayudas que el Gobierno anunció para bares, restaurantes, pymes, autónomos. Con cargo a esta línea, las comunidades autónomas 7.000 millones que el presidente del Gobierno reveló en el Congreso para sorpresa incluso de su ministra de Economía y que después Nadia Calviño presentaba así en el pasado mes de marzo. Gastos fijos, deudas financieras y no financieras. 7.000 millones que, les contamos aquí, han terminado ser un fiasco, porque de aquellos 7.000 millones las complicaciones eran tales que apenas se van a entregar 2.600. Un conjunto de sectores y actividades, casi 100, que son las más afectadas. El Gobierno ha rectificado esta semana, pero hoy la noticia es que el fiasco continúa. El Gobierno ha modificado su decreto de ayudas. Ese decreto impedía recibir ayudas si uno tenía deudas con la Administración Pública, con Hacienda o con la Seguridad Social. Y el Gobierno rectifica su decreto, pero no ese punto. Lo único que dice es que si alguien ha incurrido en deudas, en lugar de hasta mayo, hasta septiembre, podrá seguir pidiendo. Pero ojo, deudas privadas y financiación privada. Si alguien tiene una sola deuda con Hacienda o con Seguridad Social, si alguien tiene una deuda con sus proveedores, si alguien tiene ese problema, entonces sigue quedando fuera. La rectificación del Gobierno se ha hecho en las últimas horas y era presentada por la portavoz del Ejecutivo así. Y algunas de las modificaciones que se han incluido es que las facturas que se pueden presentar pues se extiendan. Antes estaban hasta el 31 de mayo, pues ahora puedan ser facturas de hasta 30 de septiembre, y que se puedan destinar ayudas a aquellas pérdidas que aparezcan contablemente. De momento, lo único que se modifica es el calendario. Las deudas adquiridas hasta el 31 de mayo ahora se extienden hasta el 30 de septiembre, pero el fondo de los requisitos, el que impedía acceder a esas ayudas, Jordi Fábrega, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Ese fondo no cambia. No, los criterios que se tienen que cumplir para tener acceso a estas ayudas directas son prácticamente los mismos. Hay que acreditar pérdidas del 30% respecto a 2019 y hay que destinar el dinero a pagar gastos fijos, suministros, alquileres, facturas, en definitiva, con ese requisito que, según el Gobierno, se establece en la Ley de Subvenciones, de que los beneficiarios de estas ayudas no pueden tener deudas pendientes con la Administración. Lo que ha cambiado el Gobierno en su
última reunión del Consejo de Ministros son básicamente dos cuestiones. La primera es la que tiene que ver con los plazos. Se dice ahora que esas ayudas sirven para compensar pérdidas en las que se hayan incurrido entre marzo de 2020, que es cuando empezó la pandemia, y septiembre de 2021, no hasta mayo, como se decía en el decreto inicial. Y el segundo cambio es más técnico porque permite que se puedan tener en cuenta a la hora de contabilizar esas pérdidas, las pérdidas contables. Con estos cambios son los que el Gobierno pretende ampliar el abanico de empresas y pymes que se pueden beneficiar de los 7.000 millones en ayudas directas y abre la puerta a que las comunidades autónomas abran nuevas convocatorias para canalizar ese dinero a bares, restaurantes autónomos y pymes. El tamaño del fiasco tiene cifras como la de Asturias. Ha concedido el 4% de los fondos que tenía disponibles. Hay comunidades como Cantabria, Cataluña, Murcia, donde las concesiones oscilan entre el 14 y el 20%. Por entendernos, en Asturias el 96% del dinero que debía llegar a bares, restaurantes, pymes, autónomos se va a perder. En Cantabria, Cataluña, Murcia, en La Rioja se va a perder el 80% del dinero. Los casos de éxito son Madrid, que va a conceder el 56% del dinero, se considera un éxito perder la mitad del dinero, o Baleares y Canarias, que prácticamente sí han concedido el 100%. Por gestión, sin duda, pero también por estructura de sus empresas. En Baleares y en Canarias son grandes cadenas hoteleras las que piden esas ayudas. Son empresas que no han necesitado incurrir en estas pérdidas. El calibre del fiasco es tal que el Gobierno lo ha admitido, el Gobierno lo ha intentado rectificar 3 veces esta semana. Primero Nadia Calviño así. Ya hemos pedido a la Comisión Europea que se extienda el marco extraordinario de ayudas públicas de respuesta a la COVID para que podamos también ampliar el plazo y llegar no solo a esas empresas que más lo necesitaban, que son probablemente las que han ido a las primeras convocatorias, sino llegar a lo mejor a un conjunto más amplio. Y para rectificarlo después, diciendo que se pedía algo más de plazo, pero que esperaba que no hiciera falta. Vamos a seguir ayudando a todas las comunidades autónomas para que lleguen las ayudas a quienes necesiten, pero hay que ser consciente y por supuesto hemos pedido a la Unión Europea una ampliación del marco para que el año que viene, si fuera necesario, pudiésemos adoptar otras medidas extraordinarias. Ahora bien, yo espero que no hagan falta. Finalmente, tercera versión, aclaración del Real Decreto y ampliación de plazos. Estamos preparando una aclaración de ese Real Decreto Ley para que las comunidades autónomas que tengan recursos y que quieran sacar una convocatoria adicional lo puedan hacer y puedan ejecutar al máximo de aquí a final de año. Y este es ahora mismo el guirigay que tenemos. Se amplían los plazos, pero no se cambian las condiciones, así que Eduardo Abad, UPTA, la Unión de Trabajadores Autónomos, ¿esto soluciona el problema o no? No soluciona el problema, porque el problema de fondo sigue siendo el mismo. Es decir, sigue habiendo una máxima que es que los autónomos tengan una deuda reconocida con los proveedores en las fechas establecidas. Segundo tema es que todos aquellos autónomos que tienen deudas con la agencia tributaria y la seguridad social no van a poder ser beneficiarios de esta ayuda. Y tercero, el tercer requisito, que aquellos que tengan en sus cuentas del año 2019 pérdidas no van a poder acogerse a estas ayudas, porque son las 3 situaciones fundamentales que impiden que miles de pequeños negocios, fórmulas societarias, se puedan acoger a esta ayuda, que son ayudas directas. Y nosotros se lo dijimos por activa y por pasiva a la ministra directamente, pero también a su equipo, que aquí el problema de fondo no es un problema de estructuración de las ayudas, sino es cómo hacemos llegar una ayuda directa a quienes han pasado un auténtico calvario en estos meses y sobre todo a aquellos que han vaciado hasta el último céntimo de euro de sus bolsillos, que han transferido de sus rendimientos particulares, es decir, de su dinero particular a sus negocios, lo necesario para poder cumplir con sus proveedores. Y por lo tanto hemos hecho un esfuerzo
los autónomos fundamentalmente para que no se rompiera la cadena de pagos. Claro, ¿Cómo nos lo pagan? Pues no pudiendo acogernos. Usted remitió una carta al Ministerio de Economía diciendo relajen esa condición, relajen la condición de no tener deudas con la Administración Pública, Seguridad Social o Hacienda. Esa condición que ustedes pedían no ha sido modificada. Le planteo literalmente, estas ayudas están diseñadas para no ser pagadas. Estas ayudas están diseñadas fundamentalmente. Si tú, que seguramente has leído más de una vez esta ayuda, sabrás que fundamentalmente los apartados, el primero de ellos es páguese las deudas con los proveedores. Y el segundo apartado, muy importante, que es el segundo supuesto, es que estas ayudas podrán ir destinadas a pagar las deudas bancarias avaladas por el Estado, es decir, los créditos ICO. Estas ayudas han sido diseñadas para que fundamentalmente aquellos autónomos que han tenido que ir a la financiación bancaria tradicional, para que los que han tenido que acudir al Instituto de Crédito Oficial en su entidad bancaria para poder reconvertir en muchos de los supuestos los préstamos y créditos que ya arrastraban, han sido concebidas específicamente para poder solventar el problema que tienen las entidades de crédito, que, no nos olvidemos, han sido los grandes beneficiados en esta crisis porque han cambiado el riesgo privado por riesgo público, es decir, han cambiado el riesgo que tenemos todos los que tenemos un negocio y ese riesgo lo ha pasado directamente al Instituto de Crédito Oficial. O sea, son ayudas no hechas para ayudar a la pyme o al trabajador o al autónomo, sino para ayudar a la banca. Son ayudas para recuperar el dinero que se ha invertido en su día para poner en funcionamiento, todos lo recordamos, en los primeros meses de la pandemia, de los préstamos y de los créditos que se dieron a través del Instituto de Crédito Oficial. No me cabe ninguna duda. Pues Eduardo Abad, presidente de UPTA, la Unión de Trabajadores Profesionales Autónomos, gracias por estar esta noche aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Un abrazo. Hoy esta es la situación de ayudas a las pequeñas empresas. Unas ayudas que el secretario de Estado de Economía presentaba así. El objetivo es aprovechar al máximo el efecto dinamizador de las ayudas, poner en disposición a todos los autónomos y empresas de invertir, crear empleo. Pero es que las ayudas a las grandes empresas, publica el diario Expansión, tampoco están funcionando. De los 10.000 millones que había disponibles, se han concedido 1.100. El 90% del dinero tampoco se ha entregado ahí. Solamente se ha cubierto Air Europa, Aboris, Duro Felguera, Tubos Reunidos, Plus Ultra y Rugby Steel. Son 6 compañías en total. Solo 6 grandes compañías han recibido esas ayudas. Así que el fiasco de las ayudas es el fiasco de los pequeños trabajadores, pero el fiasco de las ayudas es también el de las grandes empresas. Así cerramos Hora 25 de los Negocios. Hoy, factura bursátil. Hoy, factura en las ayudas. Seguimos. Suscríbete a Hora 25 de los Negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 9:30 de la noche. Cadena SER. La radio.